Estamos entonces en nuestra clase 9. Les voy a pedir, por favor, que vayan escribiendo en el chat quiénes están, ¿sí? Yo sé que ya escribieron algunas personas, pero eso no queda grabado. A partir de ahora recién se graba. Entonces les voy a pedir, por favor, que escriban de nuevo las personas que están, ¿sí? Porfa, ahí en el chat para ir registrando eso, por la asistencia. Entonces, ven mi pantalla. Si ven, podemos empezar. Y vayan escribiendo en el chat ahí mientras. Ok. Bueno, estamos entonces ya en la clase 9, correspondiente al 8 de mayo. Nos quedan 4 clases, algo así. Nos queda ya como la última parte del semestre. Y estamos terminando ahora esta unidad 3, que vamos a, bueno, casi terminando la siguiente clase la vamos a terminar y vamos a empezar la unidad 4, que sería la última unidad que nos falta. Entonces, hoy vamos a revisar respecto a la unidad 3, forma y estructura de la ciudad, el concepto de mosaico urbano, y luego vamos a ir conociendo esas partes del mosaico urbano, entre los que vamos a hablar hoy del centro, del pericentro, las áreas residenciales y industriales, y ojalá llegar a las áreas comerciales. Eso es lo ideal en tiempo que tenemos. Y les voy a hablar de la tarea que nos corresponde a la próxima semana. Ojo que la próxima semana es feriado, 15 de mayo, no tenemos clase, pero les voy a pedir que entreguen una tarea de todas maneras, ¿sí? Pero no tenemos clase el próximo viernes. Nos toca de nuevo un feriado. Quería repasar, para la gente que no estuvo presente en la clase pasada, o siempre es bueno repasar esto, cómo estamos evaluando este proceso, ¿sí? Yo sé que es difícil tal vez plantear evaluaciones en este contexto. Bueno, con ustedes en urbanismo soy un poco más flexible que con la gente de geometría 1 porque están en primer curso. Así que con ustedes igual siempre conversamos más. Tenemos entonces estas evaluaciones, como ustedes bien saben, las evaluaciones no son para nada estrictas. Ni inflexibles de alguna manera, sí, siempre tratamos de conversar y ustedes me explican si tienen problemas. Hay gente que todavía debe trabajos, les voy a pedir que traten de actualizar lo antes posible sus trabajos que les faltan, ¿sí? Tenemos el primer trabajo individual, que ya está la evaluación en el aula virtual, no sé si ya vieron. En la unidad 4 vamos a hablar un poco de esos trabajos, específicamente en lo que tiene que ver la movilidad en las ciudades. Entonces vamos a ver esos trabajos que hicieron en la clase 1. Hay gente que todavía no entregó, así que les pido por favor que lo hagan lo antes posible. Y luego tenemos estos trabajos a distancia que estuvimos haciendo, que también ya fueron evaluados y que está disponible en la aula virtual. Acá tengo que actualizar, esto ya fue evaluado y ya les mandé la nota, esto tengo que corregir. Tenemos entonces ahora pendiente el trabajo de ensayo individual. Tenemos las fichas de lectura que nos vamos haciendo siempre. Hasta ahora tenemos 5 entregadas y la de hoy va a ser la 6. Y eso tiene un valor del 15%, y vamos a tener un trabajo grupal final que les voy a explicar en la próxima clase el 22 de mayo. Ahora quiero que se concentren en esto. Ya hace como 2 semanas creo que les pasé la pauta de evaluación de este ensayo, ¿sí? Donde están las indicaciones de qué es lo que quiero que hagan y cuáles son los indicadores que voy a evaluar, y esto se entrega dentro de 15 días, el 22 de mayo, ¿sí? Recuerden que tienen que escoger un caso, y tienen que escoger un caso para poder hacer el ensayo. Si quieren consultarme el ensayo, si está bien, si están pensando en un caso particular o en otro, me pueden escribir y preguntar sin ningún problema, si quieren ayuda con eso. Yo les recomendaría que traten de trabajar ya en ese ensayo y no dejen, porque un ensayo no se hace en un día, ¿sí? Un ensayo se hace en un proceso. Entonces, si todavía no están trabajando en eso, empiecen ya, ¿sí? Compártanme sus temas que eligieron, sus casos de estudio, si quieren, y les puedo ayudar entonces con eso, pero les pido por favor que no se dejen de estar, porque bueno, un ensayo no se hace en un día. Entonces, les pido que vayan viendo ya eso. Todo el material está disponible en el aula virtual y me pueden también preguntar lo que necesiten.
Eh, bueno, y el 22 de mayo, luego de esta entrega de este trabajo, les voy a comentar de qué se trata el trabajo grupal eh, que tenemos ahora pendiente, el último que nos va a faltar. Que lo estoy ajustando justamente por este contexto de enclaustramiento que tenemos. Entonces, esto para que tengan en mente y ir corroborando este proceso. Aparentemente, el examen final tampoco va a ser presencial. De hecho, hoy empezaron, la dirección de carrera está organizando reuniones por áreas de estudio. Hoy justo tocaba a la área de ciencias sociales, es decir, hoy era la reunión de los profes de ciencias sociales, urbanismo tenía que estar ahí, pero como nos coincide con las clases no estoy, y se está conversando el tema de la evaluación final, cómo vamos a hacer, ¿verdad? Yo ya les aviso que yo prefiero que esta evaluación de urbanismo sea oral, ¿sí? Voy a ver si eso va a ser posible, pero para que vayan considerando ya de que si es posible el examen va a ser oral. Probablemente a través de una reunión virtual, a través de Meet, en horarios diferentes y lo demás, ¿sí? Pero para que ya vayan considerando eso. Vamos a revisar un poco lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Ustedes entregaron la clase pasada el trabajo de lectura del Genius Loci y de la imagen de la ciudad, así que estos eran textos que ustedes ya leyeron. Lo que hicimos en la clase pasada fue revisar estos dos conceptos o estas dos teorías de entendimiento de la ciudad, empezando por el Genius Loci, propuesta de Norbert Schulz, ya de los años 80. Solamente leímos el capítulo 8, que está referido al lugar y principalmente en cuanto a tres dimensiones que se consideran el Genius Loci para el lugar, que es el significado, la identidad, la historia. Les dejé también algunos links de videos para que puedan ver y profundizar en eso. Entonces empezamos revisando qué nos dice Norbert Schulz sobre el Genius Loci en cuanto al significado del lugar, y empezamos a ver cómo se construye el significado de los lugares en base a distintos factores, tanto factores propios del lugar como también factores de las personas, cómo lo perciben, ¿verdad? Entonces también, por una parte, lo ambiental, el clima natural de la localidad y todo lo que tiene que ver con lo natural, y luego cómo el hombre percibe eso, el hombre en cuanto al ser humano, lo construye y entiende este lugar. Se habla también un poco de la importancia de los lugares de identificación de las cosas, de los lugares. Hablábamos un poco del caso de Encarnación, ¿verdad? Cómo desaparece todo un territorio llevándose consigo memoria, recuerdos, prácticas, y cómo se puede hablar de una pérdida de lugar también, y cómo ahora toda esa área que se transformó en la zona baja, en las tierras recuperadas, ahora son otra cosa que no tienen significado. ¿Sí? Tienen un significado en tiempo muy corto, y este significado de estas nuevas tierras que se creó a través del subembalse van a tener que ser asignados en cuanto a significado, prácticas, etc. Hablábamos un poco de eso. También veíamos cómo los significados forman parte de una totalidad. Hay muchas cuestiones, tiene que ver un poco también con la totalidad arquitectónica, esta idea de que los significados están compuestos por partes, pero estas partes componen una totalidad y eso es lo que nos interesa. Hablamos de significados naturales, el espacio natural y el espacio hecho, ¿verdad? Cómo se construyen espacios también, y se hacía una relación de dónde surge todo esto y parte entonces de esta idea de la polis griega y de los significados que tenían estos lugares. Acá habla de los significados en estas ciudades griegas que revelaban en ciertos lugares naturales. Estos lugares naturales que tenían significado propio se traducen en edificios y finalmente estos edificios construyen la ciudad o la polis griega en sí misma. Y esto obviamente tiene su influencia en el Genius Loci romano, que luego se construye sobre estas ciudades griegas, ¿verdad? Eh, y nos habla un poco que esta creación de lugares es lo que conocemos como arquitectura. Entonces, el significado de lugar es muy importante porque nosotros construimos con esos significados, entonces tenemos que poder entenderlo. O sea, entonces una comparación o una relación con la arquitectura vernácula, que es la arquitectura que responde a espacios más rurales, y la relación de los materiales y el paisaje de estos lugares. Y cuando hablamos de arquitectura más urbana en ciudades,
tenemos otros factores que aparecen como los símbolos, la transposición de significados y cómo la arquitectura local se empieza a relacionar con significados extranjeros, ¿sí? O este genio local, esta idea de la localidad, cómo se va sumando con otros significados en las ciudades. Entonces, el rol de la arquitectura y la ciudad va cambiando también en cuanto al tamaño del espacio urbano y cómo estos espacios se transforman en otra cosa. Y hablábamos entonces del encuentro urbano como una interpretación del genio local de acuerdo con valores y necesidades de la sociedad actual. Todo eso, entonces, en el espacio urbano, este genio local, más lo extranjero, más la necesidad de la sociedad local, constituyen el genius loci en la ciudad, que es muy distinto que el genius loci en la parte más rural, ¿verdad? Donde los elementos naturales son los que definen el genius loci en espacios rurales. Muchas de ustedes me comentaban que, bueno, viven en sus trabajos también, el primer trabajo que entregaron pude ver de dónde son, muchos de ustedes son de la colonia, de lugares más rurales, entonces pueden ver esa transformación de lo que significa un espacio, cómo se vive un espacio, cómo se identifica un espacio que es más natural en comparación a espacios urbanos donde hay muchos más significados, muchos más símbolos. Lo mismo pasa, como decíamos antes, con el significado, también pasa con la identidad. Entonces se hablan de que los lugares, los elementos naturales y artificiales forman una síntesis, que eso es la arquitectura finalmente, y todo esto al final, esta construcción tiene su propia identidad o lo que significa, lo que vale en sí mismo y lo que significa para la gente. Eh, bueno, y empieza a dar ejemplos en cómo se da la identidad o la diferencia de identidad en lugares como en Valles de Noruega en comparación con asentamientos romanos u otras formas de comparar. Bueno, veíamos también cómo se da esta relación de espacios interiores con exteriores, cómo se relaciona lo interior que es más privado con lo exterior que es público, los focos urbanos, cuál es el rol de los focos urbanos que tienen su relación con el Ágora griega y el foro romano, los mercados medievales, las plazas, las catedrales, estos puntos urbanos que son de mucha atracción o de mucho valor, de mucha identidad. Generalmente cuando uno visita una ciudad, sí o sí se va a la plaza, porque se supone que en ese lugar está la identidad de esa ciudad. Entonces, como los focos urbanos también nos permite reconocer la identidad de una ciudad. Y también cómo se relacionan los edificios con el espacio urbano, en esa relación entre los bordes de los espacios privados con los espacios públicos, también toda esa situación arquitectónica urbana construye identidad. Y esto es importante porque tal vez se pregunten ustedes, ¿qué me importa a mí todo esto de urbanismo? Porque yo voy a hacer edificios, yo voy a hacer arquitectura, yo para eso estudié. Entonces, acá se relaciona un poco más todo este tema urbano con lo arquitectónico, ¿verdad? Cómo a través de la disposición de un edificio y su relación con la calle y su relación con el espacio público hace también de que se construya la identidad del lugar. Entonces, cómo esas arquitecturas que las vamos haciendo de manera aislada en la sumatoria constituyen un espacio y finalmente constituyen la identidad de este espacio. Lo mismo pasa, así como con la relación del límite del suelo con la calle o con el espacio público, lo mismo pasa con las aberturas o los alzados, las fachadas de los edificios arquitectónicos, ¿verdad? Toda esta relación que se puede dar a través de las aberturas y cómo a través de las aberturas podemos conectar espacios interiores con espacios exteriores y hacer de que esa arquitectura particular influya en el espacio público e influya finalmente la identidad de esa ciudad, de ese barrio. Eso se da tanto con puertas como con ventanas y es importante, tal vez no me corresponde a mí como cátedra de urbanismo entrar en el detalle de esto, tal vez en teoría y crítica o en taller tienen más espacio para hablar de esto, pero el rol importante también de las aberturas y cómo en la arquitectura contemporánea no tienen tanto valor, ¿verdad? Todo se soluciona con un blindex gigante y después le pone cortina otra vez, ¿verdad? Entonces, todo ese trabajo arquitectónico en el tiempo, como pueden ver en estas imágenes, del trabajo anterior sobre las aberturas, los ritmos, las simetrías, eh, era un trabajo más minucioso, por decirlo así, y eso agregaba valor tanto al interior del edificio y su relación con la luz, como también su relación con la calle. Y eso finalmente constituye la identidad también de ese espacio público. La identidad también del lugar está determinada por la ubicación, su configuración espacial general y por la articulación entre las distintas partes con esta totalidad urbana.
y ahí da ejemplos de cómo es diferente en ciudades que son costeras al río o al mar o en otras situaciones geográficas. En Paraguay no tenemos tantas diferencias geográficas, pero en otros países, cuando les toque la oportunidad de viajar más, van a poder ver esto en distintas situaciones geográficas. Y finalmente otro componente del Genius Loci, particularmente referido al lugar, hablamos de la historia, ¿verdad? Y de cómo este proceso de significados, de identidad, que presupone también un poco la creación del ser humano y de lo que conocemos, se refleja en ese proceso histórico. Entonces habla acá de que la identidad humana presupone la identidad del lugar y por lo tanto la estabilidad del lugar, del Loci, la estabilitas Loci, que es la estabilidad del lugar, es una necesidad humana básica. Entonces por esto que ven acá es tan traumático lo que pasó en la Encarnación con todo lo que desapareció, ¿verdad? Todo ese proceso de construcción de significado, de construcción de identidad del lugar, desaparece esa estabilidad del lugar y entonces queda una necesidad humana respecto a cómo nos relacionamos con lo que pasó. Es importante que conversen estas cosas con su familia, si es que son de Encarnación, si vivieron ahí, sus abuelos, sus padres, bueno, les dije esto también la clase pasada, ¿verdad? Y que este es un proceso individual y también social que se da de manera muy lenta. Y finalmente la situación de alienación humana en la que vivimos hoy en día se da porque no tenemos estas posibilidades de orientarnos e identificarnos con el espacio. Y eso es algo muy grave en Encarnación y que yo creo que si ustedes se ponen a analizar un poco, es un poco lógico. Yo creo que pasa también allá, ¿verdad? Bueno, entonces hablamos de la importancia de los procesos históricos, que hay que respetar las propiedades estructurales de cosas que ya existían, los tipos de asentamiento, la forma de construcción, para ir construyendo en ese proceso. Y esto también tiene que ver con que la arquitectura es una expresión de este proceso histórico y esta suma de arquitectura o esta suma de procesos está sumada como un conjunto de experiencias culturales también, ¿verdad? Exacto, lo mismo que el mismo tema que cuenta Leticia. Yo vi en el trabajo de Leticia, ella es de Carmen, según su trabajo que nos presentó. Bueno, en la próxima clase yo creo que vamos a hablar de eso, pero por lo que vi, Leticia Alarcón, porque tenemos dos Leticias, Leticia Alarcón es de Carmen. Entonces, la situación en Carmen también, ¿verdad? Tal vez, si comparamos Encarnación con Carmen, por la escala o por el tamaño de la ciudad, las personas que afectó, por eso tal vez Carmen a veces se queda de lado, ¿verdad? Pero también lo que pasó en Carmen fue igual de grave, igual de doloroso. Además hay que considerar que Carmen del Paraná es también como claro, un retroceso también como la cuna de esta, o formó parte como asentamiento humano de un proceso histórico de la independencia del país, el arroz, los ferrocarriles, o sea, el rol de Carmen del Paraná como asentamiento humano para nuestro país es muy importante y todo eso desapareció con la inundación y con ese borrar ese proceso histórico, ¿verdad? Entonces ahora en Carmen la gente tiene que volver a reconstruir su historia, volver a reconstruir significados, volver a reconstruir identidad, ¿verdad? Porque todos esos espacios desaparecieron. Pero la historia cambia, ¿verdad? También porque las personas cambiamos y generamos cambios. Y la historia, como plantea acá el autor, la historia pide cambios principalmente de tres tipos: cambios prácticos, cambios sociales y cambios culturales, y todo esto está relacionado con el medio ambiente. Y finalmente tenemos que entender entonces que las ciudades cambian por cosas prácticas, como es el caso de Encarnación y de Carmen. Se necesitaba algo, por lo tanto se transforma. Las ciudades también cambian porque la sociedad cambia y también cambia porque la cultura o la forma de ser de las personas cambia. Entonces hay muchos factores que inciden en este proceso histórico. Entonces, frente a tantos cambios, lo importante es resguardar lo que se conoce. Entonces, por eso tenemos que identificar qué es lo valórico, lo que hay que conservar, etc. Cuando hablamos de ciudades, estamos hablando de que las ciudades no se pueden comparar en el sentido de que ninguna ciudad es igual a otra. Pasa lo mismo que con las personas, ¿verdad? A veces nos comparamos entre personas, pero en realidad todos y todas somos distintos, tenemos problemas distintos, vidas distintas, aunque todos tengamos la misma edad y estudiamos en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces, al final, yo como profesora no le puedo tratar a ustedes 25 personas como iguales,
porque son situaciones individuales y cada uno tiene un problema y cada uno tiene una vida, ¿verdad? Lo mismo pasa con las ciudades, no todas las ciudades son iguales, todas tienen sus procesos diferentes y las sociedades que allí viven también hacen que esas ciudades sean distintas. Entonces, por eso es importante respetar el genio de cada lugar y no copiar modelos antiguos y reproducir nada más. Hablamos de una tradición viva que hace que el cambio tenga sentido relacionándolo con un conjunto de parámetros locales. Bueno, acá hablábamos de participación creativa, la necesidad de incluir lo privado y lo público, etcétera. No voy a entrar en detalles porque hablamos de esto en la clase pasada, la relación de los edificios públicos, cómo se comprende la arquitectura de los edificios públicos en función a cómo se viven los espacios públicos y cómo se vive la vida comunitaria también, ¿verdad? Acuérdense que la arquitectura cambia al hombre o al ser humano y el ser humano también cambia la arquitectura de una relación dialéctica. Lo mismo pasa con las ciudades. El ser humano transforma las ciudades y las ciudades transforman al ser humano también. Entonces hay una relación muy cercana entre la configuración espacial de la arquitectura de las ciudades en relación a cómo son las personas que viven ahí. Entonces eso es muy importante que entendamos. Entonces quiere decir eso que los edificios públicos lo que hacen es aunar o concretar la comprensión compartida de las cosas y lo que significa la vida comunitaria. La ausencia de edificios públicos tal vez nos quiere decir de que no hay vida comunitaria o que no hay comprensión compartida de lo que sucede, ¿verdad? Bueno, entonces ahí hablaba un poco de lo público y simpatizar con las cosas significa que aprendemos a ver, es decir, cuando podemos entender ciertos significados, ciertos símbolos, cierta identidad, cierta historia, quiere decir que es porque estamos viendo esas cosas, ¿verdad? Tenemos que ser capaces de ver los significados de las cosas que nos rodean, ya sean estas cosas naturales o hechas por el hombre, para poder simpatizar, empatizar con estos significados y valorarlos. ¿Sí? Entonces, lo que dice Leticia que pasó en Carmen o lo que pasó en la Encarnación, todo eso tal vez es consecuencia de que, no, de que los significados no se supieron ver, o que no se supo valorar esos significados, o que los intereses eh, eran tan grandes que los significados no importaron tanto. Entonces, la idea es un poco empezar a cuestionarse esas cosas. Luego de Lienius Loki revisamos un poco esta idea, también teoría del siglo XX, del año 66, de Kevin Lynch, relacionada con la imagen de la ciudad. También les dejé algunos videos para que puedan ver más en detalle de qué se trata esto. Esto es una teoría muy vigente que se conoce, bueno, en todos lados. No sé si les comenté a ustedes, pero cuando me fui a Chile a estudiar la maestría, eh, este libro de Kevin Lynch y la imagen de la ciudad fue uno de los pocos libros que allá hablaban y que yo conocía, ¿verdad? El resto nunca dimos en la universidad. Entonces, esta teoría de la imagen de la ciudad de Kevin Lynch es muy vigente y se estudia todavía en muchos lados. Todavía no se ha logrado teorizar de otra manera que supere lo que Kevin Lynch plantea acá, ¿verdad? Entonces, él plantea de que la imagen de las ciudades se construyen y que se crean principalmente a través de tres cosas. La creación de la ciudad, de la imagen de la ciudad se da entonces a través de lo que el ciudadano y las ciudadanas ven, a través del sentido de la vista. También tienen que ver con la forma en que se apropian y se usa el espacio que brinda la ciudad, es decir, primero se ve, luego se apropia y finalmente se termina creando la imagen de la ciudad a través de la interpretación de los esquemas mentales, de lo que vimos, lo que nos apropiamos y finalmente cómo interpretamos eso. Después, esperen que se me desconectó mi... Ahí.
Arki, su micrófono está apagado. ¿Por qué no me avisaron antes? Bueno, esto es repaso nomás, así que ya saben. Estamos entonces en imagen fragmentaria, cómo las ciudades se construyen de manera diferente, según geografía, según espacio arquitectónico, según la relación de lo privado con lo público, el agua, etcétera. También en esto influye la geografía, si hay cerros, si hay montañas, etcétera. Las horas del día también, no es lo mismo vivir en una ciudad de día que de noche, las percepciones son diferentes, la seguridad es diferente, también es diferente si los que perciben la ciudad son hombres o mujeres, ¿verdad? Las mujeres me van a entender que tal vez vivir la ciudad de noche no es lo mismo que vivirla de día por la seguridad y otros factores que nos exponen más a nosotras, ¿verdad? Eh, ¿Cómo estructuramos e identificamos el medio ambiente? Finalmente, esta idea de orientarnos en el espacio urbano tiene que verse principalmente con si es legible ese espacio urbano. Entonces, aparece esta estructura de damero, que es la que nosotros conocemos, ¿verdad? De calles ortogonales que sirven para poder orientarnos. De hecho, hay ciudades en el mundo donde el orden de las calles o el nombre de las calles están en según una orientación, ¿verdad? Entonces tenemos Nueva York, por ejemplo, donde las calles están relacionadas con grandes avenidas y las calles siguientes tienen primera, segunda, tercera, tienen números y es mientras más te alejas el número quiere decir que está más lejos, ¿verdad? Entonces también cómo podemos utilizar elementos de la ciudad para hacer de que esto sea más legible. Sin embargo, tenemos en otras ciudades como las nuestras más latinoamericanas que la organización de la ciudad y las calles tiene que ver con otros factores más simbólicos, ¿verdad? Así como que la avenida tenga el nombre de alguien re importante para nuestro país, Bernardino Caballero, o Avenida Francia, el ruta número 1, el Mariscal Francisco Solón López. Entonces, al final, los espacios urbanos también se utilizan para representar significados que son importantes. Hay un grupo de mujeres que son las geochicas, que lo que hacen es mapear nombres de calles que son de mujeres, pero que no sean reinas ni no sean santas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo en los nombres de las calles se refleja esa desigualdad eh, en cuanto a lo simbólico? Como si fuese que las mujeres no hicieron lo suficiente para poder estar simbolizadas en estos espacios urbanos. También entonces pensarlo de ese aspecto. ¿Y cómo elaboramos la imagen de la ciudad? Entonces es un proceso bilateral entre el observador y el medio ambiente, esta idea que les decía de que el medio ambiente o el espacio le cambia al ser humano y el ser humano cambia el espacio, entonces esa relación también se da aquí. La imagen desarrollada de esta forma limita y acentúa lo que ahora se ve, y la imagen en sí misma es concertada con la percepción y filtrada mediante un proceso constante de interacción. La imagen de una realidad está determinada y puede variar considerablemente según diferentes observadores. Entonces hablábamos de que obviamente aunque todos vivamos en la misma ciudad, algunos pueden tener o algunas pueden tener percepciones diferentes porque su experiencia es diferente y eso se ve un poco en el trabajo uno que hicieron. Me pareció muy interesante cómo cada uno vivía la ciudad, la percibía y la representaba de manera diferente. Y vamos a hablar un poco de eso en la siguiente unidad, vamos a hablar de los trabajos y vamos a hablar de eso, ya en lo que tiene que ver con movilidad, pero también tiene que ver con esto de la imagen de la ciudad. Entonces, cuando revisemos los trabajos, van a ver un poco por qué les digo eso. Y esta elaboración de la imagen de la ciudad se da principalmente a través de tres elementos, y si se dan cuenta son muy parecidos a lo que veíamos en Lenin Blocky. Estamos hablando de la identidad, la estructura y el significado como dimensiones fundamentales de esta elaboración de la imagen de la ciudad. Y finalmente esta idea de la imaginabilidad, que es esta capacidad de poder imaginarse espacios. Y esta estructura de la imagen de la ciudad, estos elementos que veníamos hablando aquí, finalmente se representan en el espacio urbano a través de elementos de la imagen de la ciudad, principalmente que son 5. Las sendas, los bordes, los distritos, los nodos y los hitos. Cómo a través de estos elementos de la imagen de la ciudad podemos identificar o por lo menos desentrañar o por lo menos replantear o conocer o mirar de otra forma un espacio urbano. Esto vamos a aplicar en el trabajo grupal, que es del que vamos a hablar la próxima clase.
Entonces, estos diferentes elementos urbanos nos van a ayudar para poder identificar esta imagen de la ciudad. Con eso terminamos la clase pasada y tenían la tarea que me entregaron el viernes 1 de mayo sobre este encuentro de ciudades comunes. Ya les corregí los trabajos, habían algunos que me parecieron súper interesantes. Algunos estuvieron solamente en una conferencia, en un solo taller, pero súper útil de que hayan participado. Ojalá que les haya sido tan útil como me fue a mí. Me pareció también muy interesante lo que escribieron, leí todo, me pareció súper lindo que también a esta altura de la carrera ya estén tocando temas o escuchando temas que son importantes y que tal vez en el futuro, cuando les toque en taller o en otros lugares de desarrollar, ya puedan tener un poco más idea de qué se trata. Bueno, entonces con eso terminamos el repaso, ¿sí?, de la clase anterior, y ahora vamos a entrar un poco ya en el contenido nuevo a desarrollar de esta clase y la siguiente también, que es esta idea de mosaico urbano. Se hace una analogía, una relación, ustedes saben lo que es, cuál es la técnica del mosaico, ¿sí? Saben que son juntar pequeñas partes diferentes para componer otra cosa. Eso es un mosaico, habrán hecho mosaico en artes plásticas en el colegio. Se toma esa analogía artística para poder entender un poco este fenómeno, este monstruo en las ciudades, como pueden ver esa imagen ahí, ¿verdad? Parece un monstruo infinito que se extiende por todo el territorio. Entonces la idea de entender lo urbano a través de un mosaico nos permite desarmar este monstruo en partes y poder analizar estas partes de manera aislada, solamente para el hecho de estudiarlas, ¿sí? Eso no significa que funcionan de manera aislada, ¿verdad? Siempre es importante recalcar, y como les digo, tiene que ver un poco con la idea de totalidad arquitectónica, ¿verdad? Es la misma relación en diferentes escalas. Cuando hacemos arquitectura, siempre se habla del tema de la totalidad arquitectónica que está compuesta de elementos arquitectónicos. Entonces, en la ciudad hablamos de lo mismo, existe una totalidad que es el espacio urbano, que está compuesta por distintas partes, que en este caso, a diferencia de la arquitectura, estas partes no las tenemos que determinar nosotros. Si en la arquitectura ustedes en su taller determinan estos elementos urbanos, perdón, estos elementos arquitectónicos y su disposición y articulación, creando el espacio arquitectónico y el diseño. Sin embargo, en el espacio urbano también hacemos eso, entendemos esta totalidad urbana y entendemos los elementos o las partes de esta totalidad para poder estudiarla. ¿Sí? Nosotros no vamos a construir desde el urbanismo partes nuevas de la ciudad, a diferencia de la arquitectura donde sí hacemos partes nuevas. Acá lo que hacemos es para poder entenderlas y estudiarlas. Entonces aparece esta idea del rompecabezas urbano, que está compuesto por distintas partes como el centro, áreas residenciales, áreas industriales, pero estas áreas no se dan de una manera completamente escenificada, como nos decía nuestro gran maestro Le Corbusier, que no estaba del todo acertado, ¿verdad? Donde nos habla él de que podemos tener aquí un área residencial, podemos tener aquí un área de trabajo, podemos tener aquí un área de ocio, y entendían la ciudad como si fuese una casa, donde uno puede tener la cocina, el baño, la pieza, y en realidad no funciona la ciudad tanto así, porque al final en el área urbana se mezclan las situaciones, y empezamos a tener otro tipo de cosas, y también nos dimos cuenta a comienzo de este nuevo siglo que no era luego tan bueno construir ciudades de manera separada, porque todo nos queda lejos, no podemos llegar y nos consume mucho tiempo movernos, estamos así, pero así estamos en partes separadas, necesitamos estar un poquito más mezclados, un poquito más cerca, porque no es tan bueno moverse en auto y necesitamos ciudades que son más compactas para dejar espacios rurales, pero igual siguen habiendo partes. ¿Sí? Entonces es importante entender en esta idea de mosaico urbano de que hay distintas partes y que estas partes no están delimitadas, no es una máquina, no sea de manera zonificada. Lo que hacemos es solamente separarlas para poder estudiarlas. Y estas partes diferentes se dan principalmente porque son construcciones históricas. Entonces las ciudades se van construyendo, primero estaba el centro, después apareció otra segunda parte, después apareció otra tercera parte, entonces son procesos históricos. Entonces que hayan partes diferentes responde también a eso.
También estas partes que son de la ciudad son paisajes que están interrumpidos por circulaciones y que están distorsionadas por particularidades de emplazamiento y situación. Porque no, la ciudad no es un papel en blanco plano como estamos viendo acá, porque probablemente haya, acá puede ser que haya un arroyo, un río, ¿verdad? Entonces quiere decir que la ciudad no puede, como si nada, pasar así, porque acá hay un elemento. Y después había sido que además de que hay un arroyo, también de este lado tenemos un cerro, que es este, ¿no? Entonces la ciudad tampoco no puede crecer. Entonces hay distintos factores que condicionan que la ciudad sea de una manera o de otra manera. Tal vez por las experiencias que tenemos nosotros por donde vivimos en Paraguay, particularmente en Itapúa y la Ruta Sexta y la Ruta 1, que son los lugares donde yo crecí y ustedes también están creciendo y viviendo, tal vez se le haga muy difícil poder pensar en periodos históricos muy largos, porque esa zona donde nosotros, toda la zona del interior de Itapúa son zonas casi nuevas, estamos hablando de 100 años, 200 años, como máximo de los pueblos de Encarnación, sí, una ciudad más antigua, pero que fue desaparecida en su proceso histórico. Y también nos pasa que no tenemos tantos elementos geográficos o particularidades de emplazamiento y situación que condicionan. Lo que sí tenemos es el río Paraná, ¿verdad? Entonces, cómo el río Paraná bordea todo el departamento y condiciona nuestro uso, ¿verdad? Pero más allá del río, tal vez algunos arroyos o tal vez las rutas, que son las que nos condicionan más, ¿sí? Entonces, también es importante que a medida que vayamos leyendo esto, se fijen en esta bibliografía que está acá, porque acá nos dice, por eso trato de poner siempre la bibliografía, que esto es un libro que fue escrito en el 2003 por un español. Pero entonces también quiero que piensen en que todo lo teórico que aquí está plasmado viene de esa perspectiva europea y considerando que las ciudades europeas son muy distintas a las ciudades latinoamericanas, ¿sí? Pero eso nos sirve desde el análisis teórico. Entonces lo interesante es ver cómo lo que aquí se plantea como teoría se refleja en nuestro territorio y esa adaptación es la que nosotros tenemos que ir haciendo. Es lo mismo un poco de la idea de la que yo les hablaba en este tema de las ciudades comunes, ¿verdad? Porque la mayoría de las actividades que estaban relacionadas a ese encuentro no tenían que ver con Paraguay, ¿verdad? Eran de otros países, de otras ciudades, de otros contextos. Entonces la idea de esta reflexión que yo les pedí era cómo eso que ustedes vieron ahí se relaciona con nuestras ciudades que son diferentes. Más o menos ese mismo ejercicio tenemos que hacer cuando estamos leyéndole a Zárate Martín, y es lo que vamos a leer de aquí hasta que termine el semestre. Dentro de estas áreas definidas de la ciudad, volviendo al mosaico urbano, entonces encontramos los enclaves, que son territorios o grupos humanos que se encuentran insertos dentro de otros, con características diferentes, especialmente tipo político, administrativo, religioso, étnico, geográfico. Entonces, cuando ven las películas en Nueva York, por ejemplo, no sé, el barrio chino, el barrio italiano, esos son los enclaves, ¿sí? Que son grupos humanos o territorios que están dentro de otro territorio que tiene otras características. Entonces, dentro de estas áreas de este mosaico urbano podemos encontrar enclaves de paisajes residuales que resisten, ¿verdad? Es decir, como estas transformaciones que se van dando, hay ciertos territorios que resisten y se están cerrando a esta transformación. Pero se da esto como residuo, no como una manera intencionada, sino que son pedazos que sobran. Entonces, así de esta manera nos adentramos a este concepto de mosaico urbano y a esta forma de analizar la ciudad desde esa perspectiva, desde esa teoría. Entonces, como primera parte de este mosaico urbano le tenemos al centro. En el centro se configura como espacios polivalentes y complejos, cargados de valores y significados. Dentro del centro podemos encontrar una variedad de imágenes, principalmente derivadas de experiencias personales. Esto está definido por el acceso que se pueda tener a este centro, el carácter tridimensional de los centros urbanos, es decir, además del plano del piso, tenemos también en densidad ese aprovechamiento intensivo de los centros urbanos, el predominio de funciones centrales que se articulan con actividades productivas, culturales y de ocio, y finalmente el centro como el espacio de animación y convivencia
y encuentro en la ciudad. Entonces, generalmente en los centros de las ciudades son los espacios de encuentro, de animación, de convivencia, de articulación, tanto de actividades productivas, funciones centrales como actividades de ocio y culturales. Es muy difícil a veces pensar en Encarnación qué es lo que es el centro, ¿verdad? Porque todo está transformado. Pero de toda la transformación que quedó, podemos decir que el centro de Encarnación va a ser entonces la península y esa parte del centro, del microcentro que sobrevivió al subembalse. Entonces, eso puede ser considerado como el centro. Podemos discutir cuáles son los límites, ¿sí? Eso se puede estar en discusión porque no está definido, pero podemos considerarla de esa forma. En los centros también encontramos originalidad paisajística y un marco arquitectónico. Generalmente en los centros urbanos podemos encontrar distintos estilos, distintas formas. Es el territorio más significante y más simbólico, más allá de lo funcional. Generalmente en los centros urbanos vamos a encontrar entonces los significados y los símbolos más importantes de esa sociedad que allí vive, ¿verdad? Las iglesias, las catedrales, las plazas, las municipalidades, los edificios públicos, los edificios privados, etc. El espacio social original, el centro también es el espacio social original de una sociedad urbanizada. Es la expresión de un conjunto de relaciones sociales que se materializan en formas económicas, de poder e ideológicas. Es decir, el centro también es un espacio de enfrentamiento. ¿Sí? Entonces, así como es un centro de animación, de convivencia, de encuentro, donde que es un espacio que significa y que simboliza mucho, por eso mismo es un espacio también donde se expresan distintas relaciones de poder sociales, económicas e ideológicas. Por lo tanto, el centro urbano se puede considerar como el espacio de preferencia de más conflictos y de más enfrentamientos. Por eso, ojo que lo que estamos leyendo es teoría, ¿sí? Es teoría. Pero quiero que piensen en el plan Encarnación Más. Y quiero que piensen en esa modificación que les conté que estuvimos haciendo el año pasado y que entregamos este año al plan Encarnación Más a través de la universidad. Lo que se hizo fue revisar el plan Encarnación Más específicamente en el área de la península, en el área del centro. ¿Por qué? Porque es el espacio donde más enfrentamiento de intereses hay. Entonces, esta teoría que estamos viendo acá, que escribió un señor en España en el 2003, se refleja perfectamente lo que pasa en Encarnación. El centro es el espacio de mayor enfrentamiento de intereses y es el lugar donde suceden la mayoría de las cosas relevantes del espacio urbano. El centro, entonces, también puede ser, inicialmente puede ser entendido desde la funcionalidad, pero a nosotros nos interesa, además de la función de ese espacio central, también entender el rol social que allí sucede, ¿verdad? Entonces, nosotros ya vimos esto anteriormente cuando revisamos la evolución del urbanismo y veíamos entonces que en la Carta de Atenas se veía esta imagen mecánica de la ciudad, esta idea de entender la ciudad como partes funcionales, ¿sí? Y donde el centro era visto solamente desde la función que servía con una visión economicista, ¿verdad? Entonces, interesada para la Carta de Atenas y el urbanismo del siglo XX, el centro estaba entendido desde el punto de vista económico. Y el centro, por lo tanto, también es motivo de intervención para poder activar esta economía, ¿verdad? Porque está viéndose el centro desde su función económica. Y aparecen distintas formas o políticas de intervenir los espacios centrales. Y empiezan a aparecer ideas de reestructuración, restauración, renovación, rehabilitación de espacios centrales deteriorados. Y aparece la crisis del 73, ya hablamos también de esto, y movimientos reivindicativos urbanos. Cuando hablábamos de los agentes que están en la ciudad, también hace 2 o 3 clases hablábamos de esto, ¿verdad? Que empieza a criticarse este modelo funcional y aparece una nueva visión del centro, considerando su dimensión social, cultural y simbólica. Y finalmente tiene que ver con estas crisis que se dan en los 80 y los 90, donde se busca otras cosas de los espacios a través de sus significaciones. Aparecen los movimientos urbanos reivindicativos, los movimientos ecologistas, se denuncia el funcionalismo y el rechazo a la visión económica de la ciudad, y ahí ya hablamos también de Jane Jacobs y su libro La vida y muerte de las grandes ciudades, que fue la primera experiencia que tenemos de esto que se describe acá, ¿verdad? Que también ya hablamos de eso, de esta resistencia
las transformaciones urbanas desde una visión simplemente economicista, porque lo que se busca es conservar el aspecto social de los centros de las ciudades, en este caso con Jim Jacobs del centro de la ciudad de Nueva York. Entonces el centro empieza a transformarse, empieza a ser considerada primeramente desde lo funcional y después necesitamos considerarla desde lo social también. Por lo tanto, el centro es un espacio que siempre está en mutación, que siempre está cambiando, cambian rápidamente. En los últimos años lo que han hecho, los centros se han convertido en espacios de especialización, dirección y gestión, principalmente relacionada a servicios terciarios y comerciales. Si estudian un poco lo que fue la revolución industrial y las ciudades y post-revolución industrial, van a ver que en los centros de las ciudades se desarrollaban distintos tipos de actividades como industrias y otros, que hoy ya no lo son, ¿verdad? Entonces, esas actividades que se realizaban en los centros, que ya no son compatibles con los usos humanos que allí se dan, empiezan a transformarse en otro tipo de servicios que se dan en los centros. Entonces, la economía capitalista desplaza las funciones que suceden en el centro y empieza a disminuir el pequeño comercio porque empiezan a aparecer áreas comerciales o grupos comerciales que son más grandes. Y eso se empieza a traducir en la morfología del centro. Los espacios arquitectónicos y urbanos del centro van cambiando con esta misma idea. Y aparece una competencia por el uso del suelo y la apropiación del espacio con atributos, es decir, los mejores espacios, los mejores terrenos empiezan a ser objeto de competencia. Quiero que se imaginen en Encarnación y las áreas recuperadas o las áreas de borde con la costanera, la competencia que existe por esos espacios y cómo ciertos grupos de poder se quieren apropiar de estos espacios porque tienen atributos positivos, ¿verdad? Cosas que les interesan de estos espacios. Por esta competencia y por esta necesidad de usar el espacio aparecen los rascacielos como una forma, como pueden ver aquí, de aprovechar lo máximo posible esa ubicación. Y tiene que ver con el movimiento moderno, el desarrollo de la tecnología, etcétera, que no voy a entrar en eso porque no me corresponde por materia, porque eso ya tiene que ver un poco más con teoría y tecnología, ¿verdad? Estos atributos de las áreas centrales se empiezan a sumar también con esta tendencia a la teatralización de la vida urbana, y empiezan a aparecer este tipo de cosas que vemos aquí. Y la ciudad se empieza a transformar entonces en un rol también que tiene que ver con el ocio y la diversión. Entender el espacio urbano más allá de su servicio en sí mismo como comercial o como terciario, sino también que sea un poco de distracción para las personas que sabemos que lo necesitamos, ¿verdad? El ser humano está compuesto por alma y cuerpo, y así como necesitamos trabajar, comer, también necesitamos distendernos, relajarnos y tener otro tipo de actividades. Y ahora con la cuarentena eso se evidencia mucho, para que necesitamos un poco relacionarnos con otra gente, salir, etc. Empieza a convertirse entonces este espacio urbano como un objeto de consumo en sí mismo. Entonces empiezan a aumentar los ingresos y empieza, cuando hay más plata, eso quiere decir que cuando hay más plata se usa más el centro. Pero entonces aparece que cuando aparece acumulación de ingresos, la gente empieza a ganar más dinero, ese dinero se va en el ocio que te otorga el centro urbano. También empiezan a aumentar los desplazamientos porque la gente se empieza a ir al centro y al aumentarse los desplazamientos empiezan a aumentar también el uso del transporte privado. Y ahí, a finales del siglo XX, comienzo del siglo XXI, entonces entramos en la crisis de la sustentabilidad y la necesidad de esta renovación de los espacios que tienen significado. Se empiezan a recuperar varios antiguos y empiezan a generar distintos servicios en el centro, y el centro se convierte entonces en un espacio polivalente, ¿verdad? Que tiene muchos valores y empieza a volverse más atractivo. Pero ¿cuál es el riesgo de esta suma de cosas, ¿verdad? De que haya más plata, de que la gente se quiera ir al centro, de que la gente se quiera mover más, que el centro se vuelve más atractivo. Empieza a suceder lo que se conoce como tercerización del centro, es decir, ofrecer solamente servicios terciarios. Quiere decir entonces que la gente deja de vivir en estos lugares porque el uso de residencia no es conveniente. Conviene más poner un bar, conviene más poner una oficina, entonces residencia ya no, ¿verdad? Entonces ya no, porque nadie va a pagar demasiado por tanta plata por vivir ahí. Entonces, bueno, se empiezan a vaciar
y los propietarios que son dueños de esos lugares que no tienen que alquilar, por lo tanto no les afecta que hayan otros intereses ahí, empiezan a envejecer. Entonces al final se empieza a deteriorar el centro. Y esto se da por los cambios económicos, por el deterioro patrimonial, porque las casas empiezan a envejecer, los espacios urbanos del centro empiezan a envejecer, aparece la innovación tecnológica, la reestructuración financiera y la huida residencial a la periferia. Entonces la gente deja de vivir en el centro por todos estos factores que estamos hablando y es más barato vivir en la periferia, no vamos a vivir ahí. Entonces aparece esta degradación social, tugurios, son villas o campamentos, asentamientos, y la gente que ya no puede vivir en el centro tiene que ir a vivir a otros lugares más baratos. También o sobreviven en el centro edificios que no cumplen las condiciones o situaciones que no cumplen y se empiezan a tugurizar también edificios en el centro. Eso es lo que está pasando en el centro de Asunción, por ejemplo, ¿verdad? Que no es que hay transformaciones que hagan que la gente huya, sino que la falta de inversión hace que la gente huya. En otras ciudades, esto todavía no se da tanto en Paraguay, pero en otras ciudades empezó a suceder de que como empezaron a aparecer tantos servicios en las áreas centrales, y ya no rendía económicamente que la gente viva ahí, se empieza a expulsar a la población local en un concepto o en una idea o en un movimiento que se llama la gentrificación. La gentrificación es cuando los grupos de altos ingresos se apropian de los espacios y expulsan a grupos de más bajos ingresos. Esto es un poco lo que sucede en el centro de Encarnación, ¿verdad? Entonces, la gente de más bajos ingresos que sobrevivió a la inundación, a la EBI, que siempre vivió en la zona alta o en la zona que quedó. Quiero que se imaginen barrio Villa Cristina, barrio La Paz, ese barrio de IPS, todos los barrios así que están en la península, pero después de las avenidas, ¿sí? Ahí había gente de no tantos ingresos altos que no tenía mucha plata, pero que tenía propiedades ahí, ¿verdad? Entonces ahora viene gente con más dinero para comprar su propiedad y poder hacer edificios, poder hacer casas más lindas, y entonces aparece un proceso de expulsión de los grupos de más bajos ingresos de esos territorios y aparecen los grupos de altos ingresos para apropiarse de esos espacios a través del capital que puedan tener. Y esto se da principalmente a través del prestigio de estos lugares, de la inversión a largo plazo, que es lo que está pasando en Encarnación, y la garantía patrimonial o esta idea que hablamos también del bien de consumo, el bien de cambio que significa la ciudad para algunas personas o para algunos sistemas económicos. Entonces, es mejor invertir tu plata en un terreno, en comprar un edificio. Entonces yo hago eso y lo que hago es expulsarle a las personas que le estoy comprando. Todos estos cambios, todos estos atractivos que suceden en los centros urbanos de las ciudades empiezan a complicar el tráfico. ¿Por qué? Porque la concentración en un solo espacio de las actividades lo que hace es que más gente se quiera mover y se empieza a hablar entonces a finales del siglo XX de las crisis del centro, ¿verdad? La crisis de los centros urbanos. Porque el automóvil no es capaz de resolver las formas en las que vivimos, no tiene capacidad para poder hacer, entonces aparecen estas imágenes como que vemos aquí de Asunción, donde antes de la cuarentena diariamente más de 1 millón de personas se movía de los distritos más periféricos hacia el área central de Asunción, dándose estas situaciones en todas las avenidas, en todas las calles principales, desde la periferia hacia el centro en la mañana y en la tarde desde el centro hacia la periferia, porque la gente solamente viene al centro a trabajar, en este caso, de Asunción. Entonces, en este problema de los centros urbanos aparecen muchas dimensiones de análisis que hay que pensar. Por un lado está el tema de la economía, entonces empiezan a bajar las fuentes tradicionales, hablábamos de una progresiva tercerización de los centros urbanos, la competencia de los usos terciarios, entonces la gente se queda sin empleo, se cierran las fábricas, se cierran las empresas y los centros se quedan en crisis. Otro factor es el tema de la vivienda, se empiezan a sustituir las viviendas más antiguas, se empiezan a sustituir edificios de viviendas por edificios de oficinas,
una rehabilitación selectiva de viviendas antiguas, algunas viviendas antiguas se protegen, otras no. Entonces tenemos como consecuencia una escasez de vivienda para grupos sociales de ventas bajas y empiezan a aparecer asentamientos, slums, ¿sí? Que son residuales. Esto es lo que sucede hoy mismo en el centro de Asunción. Entonces no hay posibilidad de tener acceso a vivienda de grupos sociales bajos, entonces aparecen los asentamientos. Esto también es lo que está pasando en Encarnación. Es imposible comprarse un terreno en el centro de Encarnación para nosotros que somos clase media, ¿verdad? Ustedes que están en la universidad, yo no sé la situación de ustedes, pero al estar en la universidad, ustedes ya son de clase media. Entonces quiero que piensen de acá a 10 años si se van a poder comprar un terreno en la Encarnación, o un departamento. Yo creo que no, a no ser de que sus padres le compren, pero piensen en que ustedes tienen que juntar la plata para comprarse. No creo que suceda. En mi caso, por lo menos, yo no. Otro factor que influye también en el problema de los centros urbanos es el cambio demográfico. Como les decía, se expulsa población, se vacían los centros, aparecen nuevos inmigrantes que tienen capital para poder invertir, pero solamente inmigrantes algunos, ¿sí? No todos los que quieran venir, los que tienen plata para poder llegar. Entonces continúa el declive, las comunidades son inestables, no se forman grupos humanos y existen muchos conflictos por el uso del suelo. Otros factores que también influyen en el problema de los centros urbanos son los efectos sociales, poblaciones residuales y desequilibradas, áreas étnicas, enclaves gentrificados, entonces aparecen áreas de la ciudad que son problemas. Dale, Anaí, no hay problema. Después está el material disponible, ahí ustedes saben eso. Aparecen áreas con grandes necesidades y baja calidad de vivienda. Y finalmente, otro factor súper importante que influye en esta crisis de los centros urbanos son las tendencias políticas. Fuertes contrastes entre el centro y la periferia, el aumento de cargas y disminución de recursos, eso está pasando en el centro de Asunción, los impuestos son muy altos y los recursos que provee el Estado como espacio público son muy bajos. Entonces hay una fuerte carencia de los servicios. Entonces estas distintas dimensiones que tienen que ver o que tienen una relación con la economía política y tienen que ver con las fuerzas del mercado y la intervención estatal, por un lado cómo funciona el mercado y por otro lado cómo interviene el Estado, en estas distintas dimensiones suman a esta idea del problema de los centros urbanos. Frente a todos estos problemas aparecen políticas de revitalización, es decir, ¿cómo hacemos frente a todos estos problemas que estamos hablando para poder mejorar el centro? Entonces tenemos problemas en el centro, ciudades cada vez más extensas, en esta mancha de aceite que siempre hablamos de estas ciudades infinitas. A eso se suma también la necesidad de conservar el patrimonio histórico y se suma el interés de las clases dominantes por ciertos sectores de la ciudad. Se suma todas estas situaciones y aparecen entonces las políticas de revitalización de los centros urbanos. ¿Por qué se da esto? ¿Cuáles son las razones estructurales? Por un lado, el deterioro material de los centros urbanos, la falta de confort, la escasez de zonas verdes, el equipamiento deficiente y la dificultad de la movilidad. Todo esto que está acá se ve en el centro de Asunción. Todo. En el centro de Encarnación no, porque recuerden que Encarnación fue transformada y se le invirtió muchísima plata. En Encarnación no tenemos deterioro material, ¿sí? Porque la mayoría de las viviendas que estaban en mal estado ya fueron reemplazadas, ya casi no existen. Quiero que piensen en el centro de Encarnación si existen así viviendas abandonadas, muchas, o deterioradas, casi ya no hay. No podemos hablar que en el centro de Encarnación hay falta de confort, porque yo creo que el mejor centro urbano de Paraguay que yo conozco es el de Encarnación. Todo lo contrario, hay mucho confort y mucha calidad. No hay escasez de áreas verdes en el centro de Encarnación porque tenemos la costanera y muchísimas áreas verdes. Equipamiento deficiente puede ser, dificultad de la movilidad sí, también. Pero en Asunción sí podemos ver todas estas condiciones que se dan como una razón para intervenir. Razones económicas que se pueden dar a través de la revitalización, o sea, ¿por qué se pueden dar la revitalización de los centros urbanos? Por las ventajas de la centralidad y por la especulación del suelo urbano. Y entre las razones políticas podemos encontrar la participación de los poderes públicos en actuaciones en nombre del bien colectivo o el aumento del prestigio. Entonces, frente a estas iniciativas como estas dos que vemos acá de revitalizar los centros, tienen que ver principalmente por tres tipos de razones. No, porque está muy mal físicamente, porque conviene económicamente o porque hay un interés político de hacerlo.
generalmente se da por los intereses políticos, ¿no? Otro no es tan importante como lo político. Aparecen entonces dos políticas principales como revitalización del centro. Por un lado la renovación y por otro lado la rehabilitación, que son extremos. Y entre medio hay algunos matices que podemos hablar de eso. En cuanto a la renovación en los centros urbanos, empieza eso en los 60 y en los 70. Lo que se hace es adaptar los centros urbanos para nuevas funciones y actividades con múltiples agentes. Pero ¿qué supone esta renovación? Supone una destrucción de la trama urbana antigua. Ahí pueden ver ejemplos de lo que les estoy diciendo. Empieza a aparecer una liberalización del suelo por expropiación, se empiezan a juntar parcelas y reordenar usos de suelo, aparecen edificaciones nuevas con aumento de alturas, sustitución de usos poco intensivos y desplazamiento de la población tradicional. Entonces, cuando hablamos de renovación, empiezan a aparecer estos elementos. Las renovaciones implican intervenciones radicales que transforman completamente el entorno urbano. Estamos hablando entonces de cambios de forma, de cambios de función, de cambios de estructura y de cambios sociales. Todo esto implica una renovación urbana. Se plantea entonces que la intervención del aparato estatal sobre una estructura urbana está apuntando a cambiar la ocupación del espacio constituido, de su función y de su contenido social. Tenemos aquí el ejemplo del barrio de Pozas de Madrid, que sufrió una renovación urbana en los años 60 y 70. Podemos ver cómo eran los lotes en el barrio de Pozas antes de la intervención con usos residenciales, y luego podemos ver cómo se transformaron los lotes para hacer usos terciarios de servicios. Entonces, ¿cómo se transforman los barrios en esta idea de renovación? Quiero que empiecen a pensar también que tal vez ejemplos de esto en Paraguay no tengamos tanto, porque obviamente en los años 60 y 70 estábamos en dictadura y no era prioridad de nuestro dictador los espacios urbanos. De hecho, no tiene él ningún aporte en esos aspectos, ¿verdad? Entonces simplemente no pasaba nada de esto. ¿Cuál es el origen de esta idea de renovación o esta política de renovación? Su origen tiene que ver con las contradicciones del funcionamiento del sistema capitalista, que es algo que ya hablamos en otras clases. Tiene doble finalidad. Una finalidad funcional que tiene que ver con reforzar el potencial económico, por eso es que se transforman espacios residenciales en espacios comerciales. Y tiene también otra finalidad que puede ser residencial, que es para frenar procesos de guetización y empobrecimiento, atrayendo grupos de altas rentas. Es decir, hay barrios que se están poniendo un poco feos, un poco complicados, entonces se les saca a la gente que crea problemas y se aparecen grupos que pueden pagar y que pueden mejorar ese espacio, mejorar entre comillas. Esto tiene que ver también en Europa una relación específica con la reconstrucción posguerra, ¿sí? Después de las dos guerras que tuvimos el siglo pasado, que destruyeron muchas ciudades europeas, tuvieron que reconstruir sus ciudades, repensar sus centros urbanos. Aparece entonces una reestructuración de las funciones y una reorganización de los espacios industriales. Esto tiene un doble valor simbólico. Por un lado, la modernidad del siglo XX y la apertura al futuro de los espacios del pasado. Pero, como siempre, aparecen las críticas de los movimientos sociales porque empiezan a denunciar de que lo que se convierte son estos en espacios de lujo y una deportación o una expulsión de los antiguos residentes a las periferias. También los pequeños comerciantes empiezan a desaparecer, los inquilinos y los ecologistas. Todos los grupos que son desplazados por estas ideas empiezan a reclamar y a evidenciar de que no le incluye a todos. Entonces, este es otro ejemplo de renovación urbana, en este caso también en Madrid, donde se interviene toda una manzana para construir este centro de oficinas que es conocido como ASCA, ¿sí? Entonces, cómo desaparecen áreas residenciales para construir otro tipo de espacios. Entonces, tendríamos por un lado las políticas de revitalización, la primera que es la renovación. La segunda política de revitalización del centro es la rehabilitación. En los años 70, las dificultades económicas provocan la revisión de las acciones radicales de la renovación, porque para poder hacer esto que vemos acá necesitamos mucha plata y necesitamos mucho poder político, porque son cambios muy drásticos. Entonces aparece la opción de la rehabilitación como una propuesta alternativa. Propicia una crítica al modelo urbano de la ciudad extensa y del automóvil.
Tiene una evolución lenta y constante desde una operación técnica, como la mejora del alojamiento, a operaciones de gran envergadura, como pueden ser intervenciones barriales y de multiagentes. El objetivo de la rehabilitación urbana es reforzar el potencial económico y favorecer la reconquista de los grupos dominantes. La diferencia con la renovación es que la rehabilitación quiere frenar el despoblamiento y la segregación residencial, es decir, quiere frenar esa situación de que la gente se vaya a vivir a otro lado, que se despoble de ese espacio, y también quiere frenar la separación de las personas. La segregación residencial significa vivir en espacios separados, principalmente por condiciones económicas. Se busca la conservación del entorno urbano y la recuperación de los alojamientos de barrios antiguos y depreciados. Es de carácter contractual porque se requiere la colaboración de los poderes públicos, de los vecinos y de los propietarios. A diferencia de la renovación que viene de arriba, y hay que aceptar porque es una gran transformación, la rehabilitación lo que busca es un diálogo entre los distintos actores para frenar este despoblamiento y esta separación. Y tenemos el ejemplo del High Line en Nueva York, que, bueno, acá estaba, vamos a volver a Jane Jacobs, donde está, le tenemos a Jane Jacobs en los 60, peleándose para que no pase por su barrio el tren. ¿Dónde está? Aquí, ¿verdad? Entonces está acá ella enojada porque por su barrio en Nueva York va a pasar el tren y ella logra que en su barrio no pase el tren. Pero hay otros barrios de Nueva York que sí pasó el tren y que se destruyó y que se instaló, bueno. ¿Y qué pasó ahora? El tren se dejó de usar, ya no funciona y todas esas vías elevadas, como las que pueden ver acá, quedaron en desuso. Y estaban ahí, abandonadas. Y aparece este proyecto del High Line en Nueva York, que lo que hace es recuperar estas vías férreas aéreas que están elevadas del suelo y hacer un corredor lineal de espacio público, como pueden ver ahí, que funciona. Entonces lo que se hace es rehabilitar un espacio urbano degradado para proveer de mejores servicios urbanos y de mejor calidad el espacio público de ese lugar. Además de la renovación y de la rehabilitación, existen otras políticas que las complementan. La rehabilitación lo que hace es añadir un sentido social a la renovación, es pensar en las personas, la dimensión social, simbólica, política, e ideológica y cultural. Y aparece entonces la idea de la conservación del patrimonio como punto importante de la rehabilitación o de los factores que encienden el centro urbano. Porque finalmente lo que habíamos hablado en la clase pasada de la imagen de la ciudad, del Gettysburg, está relacionado con el patrimonio. Entonces, en los centros urbanos generalmente es el lugar donde se concentran los edificios patrimoniales. Podemos encontrar entonces algunas situaciones intermedias como la restauración inmobiliaria, que es la operación de carácter puntual a uno o varios inmuebles según criterios de poder público. Entonces, se toman ciertos edificios que son importantes y se los restaura de manera puntual. La profundidad de esa restauración tiene que ver con el estado de deterioro del inmueble. Puede ser una restauración pesada más que una rehabilitación, o puede ser una rehabilitación ligera como un arreglo de fachada, etcétera. Depende del caso. Y aparece también como otra alternativa, esto último que está acá, eso es algo que yo agregué, porque obviamente que en el libro de Zárate Martín del 2003 eso no estaba, pero aparece también el urbanismo táctico como una alternativa a estas intervenciones en los centros urbanos. El urbanismo táctico lo que busca es generar acciones de corto plazo para generar un cambio de largo plazo en las formas de habitar la ciudad. Entonces, a través de además de las políticas de renovación y de rehabilitación, podemos encontrar otro tipo de políticas complementarias, como la restauración y el urbanismo táctico, que ayudan a intervenir en los espacios centrales deteriorados. Y como un ejemplo de este tema del patrimonio, les traje acá dos imágenes. La imagen que ven de arriba es un edificio patrimonial en Valparaíso, Chile, que es también una ciudad muy antigua, que tiene muchos edificios, que lo que hace es mantener la base histórica y construir en el interior un edificio totalmente moderno. Y en esa relación en la calle, cuando uno camina por acá, ni se siente ese edificio, ¿verdad? Porque esa relación con lo antiguo está. Obviamente este tipo de intervenciones tiene muchas críticas. Podemos criticarlo desde el punto de vista
del respeto a ese patrimonio y lo que significa. Pero lo traje como un ejemplo de cómo se pueden conservar ciertos espacios patrimoniales y a pesar de eso poder transformar ese espacio porque se necesita un nuevo uso. En la imagen de abajo, este es un edificio en Santiago de Chile que era un palacio, el Palacio de la Familia Pereira, el edificio se llama el Palacio Pereira, que estaba en estas condiciones como ven acá, ¿verdad? Pueden ver ahí en el fondo un feroz edificio de departamentos minúsculos. Esto está pasando mucho en Santiago Centro, esta construcción de grandes bloques gigantes de departamentos como grandes paredones, que se relacionan con este tipo de edificios que son antiguos, que forman parte del proceso histórico de la ciudad. Este era un edificio que estaba en ruinas, ¿sí? Como pueden ver ahí, y lo que hace el gobierno chileno es comprar esa propiedad y restaurarla para que sea la sede del Ministerio de la Cultura y las Artes. Y aparece entonces, se hace un concurso de ideas, ¿sí? Y gana esta propuesta que pueden ver acá. El palacio se está restaurando todavía. Estas son imágenes del concurso que ganó de ideas. Entonces podemos ver aquí, esta es la imagen original y esta es la idea de cuando esté totalmente terminado el Palacio Pereira en su restauración. Y se proponen intervenciones al interior del mismo en cuanto a funciones, porque bueno, hay otros requerimientos espaciales, se requieren auditorios, bibliotecas, que el palacio no tenía. Entonces también existe una construcción al interior que está relacionada con estos espacios históricos. Si quieren investigar más, pongan en internet, van a encontrar restauración del Palacio Pereira y van a encontrar el proyecto y demás. Me tocó conocer el trabajo al interior del Palacio Pereira porque en Chile existe un evento que se llama O Santiago. Voy a escribir a ver si quieren buscar. Es un evento que se hace en muchas partes del mundo, en muchas ciudades del mundo, que lo que hacen es abrir los museos, los centros culturales, distintos espacios arquitectónicos patrimoniales por 3 días o por 2 días. Entonces uno se tiene que anotar a los distintos recorridos, a los distintos edificios y uno puede tener acceso a ciertos lugares. En ese contexto entonces me tocó visitar el interior del Palacio Pereira cuando se estaba restaurando y el trabajo en estos detalles que implica la restauración de este tipo de lugares, ¿verdad? Pueden ver el trabajo de herrería, el trabajo de molduras, ¿verdad? Quiero que piensen otra vez que esta era la situación original, que este es el estado deseado y que esta es la intervención al interior de este tipo de restauraciones patrimoniales. Entonces también como a través de la restauración podemos transformar ciertos espacios centrales de valor. La otra estrategia que veíamos entonces era la idea del urbanismo táctico. Este es un ejemplo de la Ocuplaza también en Santiago, que lo que hicieron fue tomar una intersección de calles, como pueden ver ahí, estas eran calles, dejar algunos pasos vehiculares todavía y hacer instalaciones temporales de espacios públicos para la gente. Entonces, espacio de sentar, espacio de compartimiento, que hay un pequeño auditorio, se traen también planteras de árboles, sino que es cómo podemos demostrar con una acción puntual que la ciudad o el centro de la ciudad puede ser otra cosa. Bueno, y de eso en Santiago hay miles de ejemplos, van a encontrar, pero muchísimos si ponen urbanismo táctico. También en Santiago, a través de esta idea del urbanismo táctico, en el 2016, cuando yo recién me mudé allá, aparecen estas ideas de plazas de bolsillo, estas imágenes que ven acá, esta también, esta también, esta también. Es un proyecto que se llama Plazas de Bolsillo, que lo que hicieron fue identificar residuos urbanos, así estacionamientos, espacios en los centros de las ciudades que no se usaban, y se transforman estos espacios residuales de grandes paredes de edificios que no decían nada, que estaban grises, que estaban sucios, en espacios urbanos temporales de comida, de encuentro, patio de comidas, en estos espacios que antes eran residuales, huertas urbanas, espacios públicos, etc. Entonces también de esto, bueno, este es otro ejemplo, esta era una calle, la calle Bandera, que se cerró porque se estaba construyendo una nueva línea del metro en Santiago. Estaba cerrada la calle
entonces no pasaban autos ni nada, y la gente igual caminaba en estos espacios porque la construcción está haciendo por debajo. Entonces aparece esta propuesta de intervenir en la calle Bandera, convirtiéndola en el Paseo Bandera, que es lo que ven acá, y se empiezan a hacer estas instalaciones temporales con pintura y ciertos elementos escultóricos de juego, estacionamientos de bicicletas, un poco de color a estas intervenciones del espacio urbano, lugares para sentarse, entonces cómo se contrasta con este gris del centro urbano respecto a este color y el aporte que significan estos lugares. Esto es del 2016, las plazas de bolsillo son del 2016 y en su mayoría siguen funcionando, pero esta intervención del Paseo Bandera, que fue el 2017, 2018 creo, ahora está en crisis, ¿verdad? Obviamente esto se descoloró, no hubo inversión. Acá este lugar que era hermoso, que pueden ver acá que era un paso bajo nivel, ahora ya está lleno de autos. Entonces también hay mucha crítica respecto al urbanismo táctico por su carácter provisorio y porque no logra esto, ¿sí? No está logrando este cambio a largo plazo. Estas son cosas que suceden hoy en el mundo, ¿sí? Entonces, esta idea del urbanismo táctico, de ocupar espacios, de renovar, son ideas nuevas, ¿sí? Que están en constante cuestionamiento y yo les traigo para que podamos ver qué está pasando en el mundo respecto a esto, ¿sí? Obviamente tiene críticas y obviamente también puede tener cosas que no son del todo ideales, ¿sí? Pero lo importante es ver cómo se va aplicando esto y si de alguna manera puede funcionar. Si pensamos esto en el contexto COVID, podemos hablar de que estas ciclovías temporales que se están instalando en algunas ciudades del mundo responden a esta idea del urbanismo táctico. Es decir, aprovechando que no hay tantos autos en la calle y que no pueden haber aglomeraciones, empiezan a aparecer en muchas ciudades del mundo, lastimosamente no en Paraguay, ideas de establecer ciclovías temporales que lo que quieren es realizar una acción de corto plazo para generar un cambio a largo plazo. Entonces podemos hablar también de que estas ciclovías temporales que se están implementando en el mundo responden un poco a esta teoría del urbanismo táctico. Tenemos que comprobar si realmente provocan un cambio o no, ¿verdad? Es otro tema. Aparece entonces en el centro urbano una variedad de funciones, tanto una variedad funcional y también social en estos espacios. El centro urbano se puede considerar como un agregado de piezas más que un espacio único. Existen diferencias internas que se dan por localización de actividades y personas, según una lógica de intereses de capital, a través de acción de poderes públicos, el papel de las colectividades locales y los cambios de modo de producción. Entonces podemos decir que al interior de los espacios urbanos hay otros tipos de espacios. Eso es lo que queremos hablar ahora, ¿verdad? Que el centro urbano no es una sola cosa igualitaria, que el centro está compuesto otra vez por distintas partes. La primera parte o el primer sector que podemos identificar en el espacio urbano son los espacios integrados. El centro más dinámico, el centro del centro. El espacio más dinámico, animado y frecuentado. Generalmente con actividades de gestión y dirección. También es conocido como el centro, el distrito de negocios o distrito financiero también en algunas ciudades del mundo. Tienen variedad de funciones y tienen una época de formación y significado de la ciudad dentro de su red urbana. Después, otro tipo de espacios que encontramos al interior de los centros son los espacios en vías de integración, que son lugares que han perdido sus actividades centrales pasadas, pero conservan valores de uso local y mantienen una vida social activa. Después tenemos espacios en espera, que son aquellos residuos de organización espacial de los antiguos modos de producción. Están entre la desvalorización y la revalorización. Están ahí como a punto de perderse. Y finalmente los espacios vigilados, que son aquellos barrios degradados, marginales, que son esenciales para la reproducción social del proletariado urbano. Entonces tenemos espacios que están deteriorados. Acá tenemos ejemplos, estas son fotos de Asunción, ya de espacios en el centro de la ciudad, que ya están totalmente vigilados. Ni siquiera podemos decir que estos espacios están en espera, sino que ya están totalmente perdidos y suceden allí todo tipo de actividades no legales, no oficiales, que se dan en estos lugares. En estos dos tipos de espacios, en los espacios en espera y en los espacios vigilados, se requieren inversiones necesarias para revalorizar estos espacios
pero estas inversiones que se necesitan son demasiadas, desbordan el capital y los actores locales. Y no hay intereses inmobiliarios, entonces por lo tanto no se invierte. Esto es lo que está sucediendo en el centro de Asunción, ¿verdad? La plata que se necesita, las acciones que se necesitan para realmente poner en valor el centro urbano asunceno es demasiado. Como no hay interés del capital privado, simplemente eso está ahí perdiéndose. Tenemos entonces todas estas áreas centrales que tienen estas distintas características. El centro entonces es el área de donde más o menos nace la ciudad y por todos los cambios que suceden allí empiezan a generarse distintas políticas para poder renovarlas. Y además de las políticas también encontramos que el centro no es uno solo y que hay distintas partes al interior del centro, como los espacios integrados, en vía de integración, en espera y vigilados. Pero entre el centro y las otras partes existe una zona de transición o pericentro. Entonces está el centro y tenemos una zona pericentral. Quiero que piensen, no sé si ustedes, creo que no conocieron, no sé si conocieron el Encarnación Antiguo. Si pensamos en el Encarnación Antiguo antes de la inundación, podemos decir que su centro histórico estaba en la zona baja, ¿sí? Su centro histórico, centro-centro, que les hablábamos antes. Y la zona de transición, llevándolo en palabras de nuestro texto que estamos leyendo, esta zona de transición era un poco la zona alta, lo que ocurría un poco en la arribada del Club Social, en la arribada de Antelco. No sé si se ubican en lo que les estoy diciendo, pero antes de la inundación, Encarnación funcionaba un poco así. Hoy, hablar de áreas pericentrales o zonas de transición en Encarnación es complicado pensar en esos espacios. En Asunción, no sé si conocen, si se ubican, está el microcentro Asunceno, que es el centro-centro que hablábamos antes, y existe una zona de transición que está relacionada principalmente a la Avenida España y la Avenida Mariscal López, en Asunción. Es difícil encontrar este ejemplo en Encarnación, ¿sí? Las áreas de transición a pericentro son las áreas que están entre el centro y las áreas residenciales. No sé, yo creo que las zonas pericentrales en Encarnación pueden ser las costaneras, no sé, tal vez la costanera de San Pedro, esa zona. Podríamos considerar que es pericentral. Estas áreas pericentrales participan de la animación y la vida económica del centro, pero sin ser parte del centro. Tiene una gran diversidad de usos de suelo, existe una importante relación entre lo que se llama invasión-sucesión, funcional y social, esta idea que les decía de que llegan otro tipo de funciones y se transforma ese espacio y se expulsa a las personas, y esto lo que hace es provocar muchos cambios en las actividades de la composición, y se da, estos cambios que se dan en el pericentro, tienen que ver con que como está cerca del centro, conviene estar ahí. Bueno, entonces, la área pericentral lo que tiene es que la ventaja es que está cerca del centro, pero no está en el centro, entonces no tiene los problemas del centro. ¿Verdad? Entonces, yo acá en Asunción puedo considerar que estoy viviendo en un área pericentral, ¿sí? Yo no vivo en el centro de Asunción, vivo en un barrio que está como en el pericentro de Asunción, y ciertamente tengo ventajas de proximidad porque estoy a 15 minutos del centro en colectivo y a 30 minutos caminando, pero no tengo los problemas que allí suceden, ¿verdad? Entonces aparece esta zona pericentral con esas características. Lo que se hace esta área es beneficiarse de la expansión de las actividades terciarias del centro y tiene mejor circulación que las áreas centrales. Tienen un marco arquitectónico importante, como pueden ver aquí, estas son imágenes de viviendas en la avenida Mariscal López, acá en Asunción. Existe un marco arquitectónico importante, ¿por qué? Porque estos edificios eran ocupados por la burguesía del siglo pasado, y estos edificios que antes eran palacios, ahora son ideales para oficinas, servicios, que si ustedes, bueno, no sé si todos conocen Asunción, pero si ustedes ven estos edificios en la avenida España o la avenida Mariscal López, hoy son oficinas, universidades, etcétera, porque imagínense alquilar en ese lugar para vivir un poco caro, ¿verdad? Entonces, como tienen valor arquitectónico hermoso, no me gusta a mí a veces decir lindo o feo en la arquitectura, pero tienen un valor histórico importante que hay que conservar. En Encarnación tenemos de esto muy, muy, muy poco.
Las zonas de transición o pericentro también tienen contrastes internos, así como en las áreas centrales, y se da finalmente por procesos de desvalorización y revalorización. Es decir, hay áreas del pericentro que pierden valor y otras que ganan valor. En las ciudades norteamericanas, esto se da principalmente a través de 3 elementos. Áreas pericentrales que son reconocidas como áreas de asimilación activa, es decir, son espacios que ya están integrados al centro, tienen continuos en cambios funcionales, predominan edificios públicos, usos comerciales, despachos, profesionales, bancos. En las áreas pericentrales tenemos áreas de asimilación pasiva, que son áreas menos dinámicas, que tienen un cambio funcional a costa de una de residencial de baja densidad, comercio de baja calidad, industrias ligeras, venta al por mayor, almacenes. Y tenemos áreas de inactividad, que son áreas residenciales degradadas, comercio de baja calidad, venta al por mayor. Entonces las áreas pericentrales también tienen su clasificación, que están relacionadas al centro y al valor o desvalorización que se dan a estos lugares. Entonces, del centro, de las áreas centrales y toda la complejidad que tienen los centros, las políticas, los cambios, las luchas que se dan ahí, pasamos entonces a las áreas pericentrales, que son los bordes que rodean el centro, que tiene ventajas y que son mejores que el centro porque no tienen sus problemas y que están delimitadas principalmente por un marco arquitectónico importante. Al igual que el centro, las áreas pericentrales también se vuelven a clasificar según su tipo de actividad o de intensidad de uso. Y llegamos luego entonces a las áreas residenciales, ¿verdad? Que son los lugares donde viven las personas. La función residencial es la característica de la ciudad y es el espacio dedicado que mayor superficie tiene. Si se hace el análisis del uso del espacio urbano en las ciudades, se van a dar cuenta de que las áreas dedicadas a la residencia son las áreas de mayor uso de superficie en las ciudades. Se puede hacer el análisis de las áreas residenciales desde 2 factores, desde la forma de las áreas residenciales y de cómo se componen socialmente las áreas residenciales. Existen también desde este enfoque social, de composición social, que vamos a tocar y vamos a revisar, pero no vamos a profundizar en eso, sí, porque no es objetivo de la materia profundizar en lo social específicamente, más en lo morfológico de la forma, pero igual vamos a revisar un poco para entender de qué se trata. Entonces, en este tema de la composición social aparecen las teorías de diferenciación residencial, porque las diferencias residenciales siempre existieron. Es decir, desde el inicio de las ciudades, los lugares de vivienda eran distintos. Esto se da por imposiciones forzadas a determinados grupos sociales, es decir, se le impone a ciertos grupos que tienen que vivir en ciertos lugares. También se puede dar porque los grupos minoritarios quieren vivir voluntariamente juntos para mantener su identidad cultural. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que se da en Itapúa con los distintos distritos, por ejemplo, La Paz, Fram, u otros distritos que tienen una concentración de inmigrantes que se da de manera voluntaria porque ellos deciden vivir ahí todos juntos para compartir sus culturas y sus costumbres. Lo mismo pasa en la colonia, etcétera. Eso se da de manera voluntaria. Solamente que acá el ejemplo se da en otra escala, ¿verdad? Como también dentro de una misma ciudad se pueden concentrar grupos minoritarios para compartir su cultura. Otros factores que también influyen en la diferenciación residencial tienen que ver con las fuerzas del mercado y los grupos sociales del mismo poder económico que quieren vivir juntos. Entonces aparecen los barrios cerrados, los barrios exclusivos, etc. Hoy podemos hablar que los factores que más influyen en la diferenciación residencial tienen que ver con factores socioeconómicos, ¿sí? Es decir, la diferenciación residencial se da por cuánto acceso económico tienen las personas o cuánto no lo tienen, también por factores étnicos, culturales y también por un lugar en el ciclo de vida. Es decir, gente más joven que decide vivir en ciertos lugares o gente de más edad que decide vivir en otros lugares. Podemos hablar entonces del estudio a través de 2 miradas, de un enfoque microsocial o de un enfoque macrosocial. El enfoque microsocial lo que hace es entender la ciudad como un fenómeno particular y analiza aisladamente y relaciona la diferencia residencial con los tipos de comportamiento y de decisión. Pero el enfoque macrosocial lo que nos plantea es que la ciudad y la diferenciación residencial se da como un producto del conjunto global de la sociedad. Entonces podemos tener
dos formas de analizar este tema de diferenciación social en cuanto a la residencia. Y tenemos dos tipos de teorías que hablan de eso, pero como les dije, no vamos a entrar en el detalle de ese tema. Entonces tenemos las áreas residenciales que pueden entonces ser analizadas de estas dos formas, desde lo social, cómo viven las personas y por qué viven de esa manera ahí, y desde el aspecto más físico, morfológico o la forma de estas áreas residenciales. ¿Cómo se forman las áreas residenciales? Se forman a través de una distribución diferenciada que se da una composición de diferentes habitantes y diferentes características. También por la calidad de los hábitats, por la promoción del poder público, privado o la autoconstrucción. Pero finalmente las áreas residenciales están influenciadas por el modelo de desarrollo urbano y la evolución de los sistemas de transporte. Y eso tiene que ver principalmente con que las áreas donde la gente vive se puede dar de distintas formas, porque el Estado determina que la gente tenga que vivir ahí, porque existen desarrollos inmobiliarios que dicen que la gente tiene que vivir ahí, o porque la gente se va y construye sus casas, ¿verdad? Pero finalmente las áreas residenciales, su ubicación y su conformación está determinada por el modelo de desarrollo urbano. En Paraguay podemos decir que las áreas residenciales están determinadas por las loteadoras. ¿Verdad? Las loteadoras dicen dónde vaya a vivir la gente. Se lotean más allá y ahí la gente se va a vivir. Podemos hablar entonces que según las zonas de localización, podemos encontrar áreas residenciales en el centro histórico. El núcleo primitivo de la ciudad es una superficie limitada por desplazamientos a pie. Entonces, cuando uno vive en áreas residenciales en el centro de la ciudad, generalmente es más fácil moverse caminando. Eso pasa mucho acá en Asunción, en el centro, porque los edificios son muy antiguos y no tienen estacionamiento. Entonces, es más conveniente si uno vive y trabaja en el centro, mejor no tener auto, ¿verdad? Porque uno puede hacer todo a pie igual. Luego tenemos áreas residenciales que se ubican a lo largo de vías de comunicación, generalmente por vías de ferrocarriles o tranvías eléctricos. En Paraguay podemos hablar de las rutas, ¿sí? Entonces un poco cómo se conforman las áreas residenciales a lo largo de la ruta sexta, a lo largo de la ruta 1, por ejemplo. Son áreas residenciales que están lejos del centro, porque uno se puede mover rápidamente, entre comillas, y de manera barata. El suelo se ubica junto a las arterias que se urbanizan rápidamente por proximidad y se eleva la densidad. Cada día es un eje residencial y la ciudad tiene forma de estrella. Eso es un poco cómo habitamos en Paraguay un poco. Imagínense entonces cómo las áreas residenciales se van ubicando a lo largo de las rutas en función a la accesibilidad que tengan estas rutas. Bueno, y también cómo los distintos medios de transporte ayudan a la generación de estas áreas residenciales más alejadas del centro. Otras áreas residenciales son las conocidas como suburbanas, que son zonas residenciales más extensas que están integradas por asentamientos que surgen en las periferias o en los intersticios vacíos entre las vías de acceso. Y entonces aparece esta idea que hablamos siempre de la mancha de aceite, ¿verdad? Entonces, cómo la gente se va a vivir en los bordes, en las zonas más suburbanas, haciendo que la ciudad crezca como una mancha. Es el resultado del constante crecimiento de la ciudad en el siglo XX. ¿Por qué sucede en estas zonas residenciales en áreas suburbanas? Porque aumenta la demanda del uso del suelo, porque aumenta el uso del auto, porque existe un mayor desarrollo del transporte colectivo y porque existe una descentralización de los puestos de trabajo. ¿Cómo son estas áreas residenciales suburbanas? Su forma y sus características sociales son distintas según cada país, según cada ciudad. En Norteamérica tenemos estas imágenes que ven aquí, en la imagen de la derecha hacia arriba. Podemos tener viviendas unifamiliares con pequeño jardín, de baja densidad, clase media y acomodada. En Europa podemos hablar que no son unifamiliares, son viviendas multifamiliares en bloques y viviendas unifamiliares que ocupan menos superficie con una composición social más variada. Y en Latinoamérica podemos hablar de los barrios dormitorios. Quiero que se imaginen Camburetá en relación a Encarnación, por ejemplo, San Pedro, San Isidro, ¿sí? Quiteria, Barrio Kennedy, todo eso en relación al centro de Encarnación. Entonces aparecen los barrios dormitorios donde la gente solamente duerme y no hace otras actividades. Y también podemos hablar de los asentamientos marginales o precarios como una de las formas de residencia, de áreas residenciales suburbanas.
como esta imagen que vemos acá, ¿verdad? A la derecha, donde en el fondo allá se ve la ciudad formal, constituida, y cómo se forman áreas residenciales en precarias condiciones en la periferia. Y luego tenemos áreas residenciales más periurbanas, que son las que están más alejadas y que además de usos residenciales se mezclan con usos rurales en amplios entornos periurbanos. Estos usos urbanos se concentran sectorialmente a lo largo de autovías y autopistas. Entonces podemos tener áreas periurbanas de Encarnación que están relacionadas más a la ruta sexta, a la ruta 1, donde podemos ver que estas viviendas tienen huertas, que tienen chanchos, que tienen gallinas, que tienen vacas, y existe una relación un poco de esa vida rural, pero cerca de una ruta que me puede conectar con el centro, que es el espacio urbano que concentra las actividades. A ver si nos falta... Yo creo que podemos dejar hasta acá por hoy, porque o si no nos vamos a extender demasiado, y entonces vamos a dejar hasta aquí el tema de las áreas residenciales. Nos quedamos en la formación, y en la clase que viene vamos a hablar cómo la gente se va moviendo según las áreas residenciales a través de distintos factores, cómo la gente se va a mudar o cuáles son los factores que influyen para que la gente pueda moverse de residencia, vivir de un barrio a otro barrio. Esa es un poco la idea. ¿Cuáles son los factores que inciden para que la gente tome la decisión de mudarse? Y cuáles son las formas en las que la gente tiene la opción de vivir en estos lugares. Cómo esto hace que se segregue, se separe la forma de vivir según factores económicos, por ejemplo, que es este caso que vemos aquí. Y luego veremos las áreas industriales, cómo se desarrollan, cuáles son. Y finalmente veremos un poco las áreas comerciales también, cómo se van desarrollando y se van constituyendo. Dejamos entonces la clase de hoy hasta las áreas residenciales en cuanto a su conformación, y dejamos el tema de movilidad residencial en áreas residenciales para la siguiente clase, áreas industriales y áreas comerciales. Antes de irnos, quiero hablar un poco de la tarea que tenemos para la semana que viene. Así como les dije, el próximo viernes no tenemos clase porque es feriado, pero igual van a tener una tarea para entregar el próximo viernes, y el siguiente, que es el 22 de mayo, que sí tenemos clase, tienen que entregar el ensayo individual, ¿sí? Entonces, de aquí a la próxima clase tenemos dos tareas. Entonces, esta ficha 6, que tienen que entregar el viernes 15, y el ensayo individual que se entrega el viernes 22. Respecto a la ficha 6, les voy a pedir que se organicen en grupos de 4 personas y que lean el texto que fue el urbanismo del arquitecto y teórico urbanista Rem Koolhaas. Fue escrita ya en el 93 y cuestiona un poco esta idea de qué hicimos con nuestras ciudades. Lo que quiero entonces es que hagan la ficha de lectura. Sí, pueden hacer de a 2, obvio. Grupo máximo de 4 para que se repartan el trabajo, pero si quieren hacer entre 2 o si quieren hacer solos, no hay problema. O entre 3, no hay problema. Máximo 4. ¿Sí? Mejor se hacen en grupo porque se reparten los trabajos, ¿verdad? Tienen que leer este texto, que no es muy largo, tiene como 4 o 5 páginas. Van a hacer una ficha de lectura y al final de la ficha van a agregar estas 4 preguntas, ¿sí? Entonces van a hacer la ficha de lectura en el formato que ustedes ya tienen, y abajo en la ficha de lectura van a responder estas 4 preguntas. La primera es, ¿a qué se refiere el autor cuando plantea la paradoja de la desaparición del urbanismo cuando el proceso de urbanización está en todas partes? Van a leer el texto y van a ver qué es lo que quiere decir Rem Koolhaas cuando dice que hay una paradoja entre que desaparece el urbanismo, pero hay mucho urbanismo. La otra pregunta es, en ese sentido, comentar la relación de esta paradoja o de esta urbanización con el movimiento moderno. Hablábamos ya también de eso, ¿verdad? ¿Cuál es la influencia del movimiento moderno en esta extensión de la urbanización en todas partes? Siguiente pregunta, ¿cuáles son las consecuencias que estos fenómenos tienen en las ciudades y cuál es su relación con la arquitectura? Entonces, ¿qué tiene que ver o cuáles son las consecuencias de estos procesos de urbanización, de la desaparición del urbanismo
en las ciudades y cómo se relaciona esto con la arquitectura, ¿verdad? ¿Cuál es la relación o el rol que puede tener todo esto con la arquitectura, que es lo que ustedes están, la carrera que eligieron? Y finalmente, frente a este escenario, ¿cómo podemos imaginar el rol del urbanismo, un nuevo urbanismo? Entonces, frente a esta situación que plantea el autor, ¿cuál es el nuevo urbanismo? Ojo que aquí también ustedes tendrían que considerar el contexto de coronavirus, ¿verdad? ¿Cuál es el nuevo urbanismo? ¿Cuáles son las nuevas preguntas? ¿Cuáles son las nuevas necesidades? Entonces, tienen tiempo para entregar esa tarea hasta el viernes 15 de mayo y va a estar en el aula virtual. Les voy a mandar también la bibliografía y lo que necesiten para eso. Así que con eso, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre el ensayo, sobre la tarea. Yo creo que ustedes están haciendo taller mientras yo les estoy hablando, ¿verdad? Como siempre me hacen. En la clase lo ya me hacían así. No importa, está bien, por lo menos están acá presentes, ¿sí? Ese no, de Fernando José ya me dice que sí. No, pero tranqui, yo como les digo, lo que me interesa es que bueno, puedan participar en lo máximo posible. Como les dije, aprender urbanismo es teórico, ¿sí? Este urbanismo 1 es más teórico que urbanismo 2, y es necesario leer un poco para poder entender, ¿sí? Así que eso, si no tiene... Arqui, Sí, escucho. en relación a la tarea que tenemos que entregar el 22, que sería individual, Uh-huh. ¿hay algún tema más o menos específico que tenemos que elegir o cómo? No le hice todavía la pauta de elaboración. Tenés que elegir un caso de estudio, ¿sí? Entonces, espera que voy a poner acá Ujú. un minutito, voy a poner aquí, trabajo, ensayo individual, pauta del ensayo. ¿Estás viendo? Sí. Sí. Bueno, entonces, eh, el trabajo que tienen que hacer es un ensayo de un análisis de un caso, ¿verdad? Con una bibliografía. Entonces, el ensayo tiene por objetivo discutir un caso de vivienda o de forma urbana o de situación urbana. El caso puede ser, por ejemplo, una entidad físico-geográfica, por ejemplo, un conjunto habitacional, un barrio, un proyecto, un distrito, una ciudad. Ese puede ser el caso. O también puede ser un cuerpo de política pública, por ejemplo, una ley, una ordenanza, una política, un plan, un programa. Ustedes tienen que elegir entre toda esta diversidad de opciones un caso que a ustedes les interese hablar sobre ese caso, y lo que tienen que hacer es analizar ese caso desde el punto de vista de ideas o conceptos que vemos en las clases, en las lecturas. Entonces, no sé, voy a tirar una idea. Por ejemplo, yo voy a hacer mi ensayo del barrio San Francisco de acá de Asunción que construyó la Generalitat. Y lo que yo voy a analizar en cuanto al barrio San Francisco es el proceso de construcción histórica del barrio, cómo se dio la construcción de ese proceso a través del urbanismo y la imagen de la ciudad. Estoy inventando. Entonces, ustedes tienen la libertad de elegir el caso y de elegir desde qué perspectiva de las ideas, teorías o conceptos que vimos la van a analizar. Entonces, si necesitan ayuda en elegir el caso o en elegir las teorías o los puntos de vista que vimos, obviamente me pueden escribir, profe, sabe que estoy pensando en este caso y estaba pensando analizar de esta forma. Yo les puedo recomendar, bueno, sabe que me parece una buena idea, o tal vez, ¿por qué no investigas tal cosa? O sea, si ustedes quieren ayuda en este proceso, yo estoy dispuesta, disponible, sin drama. Pero yo creo que lo mejor es que traten de aclarar las dudas para hacerle el ensayo. O la otra opción es dejar a última hora y hacer sin preguntarme y hacer lo que salga, ¿verdad? Que también es una opción. Pero como les digo, yo estoy disponible para las preguntas o dudas que tengan sobre el ensayo. Ok, y cualquier cosa te podemos consultar en su correo. Sí, me escriben un correo, profe, estoy pensando en esto, no sé qué decir, o quiero hacer esto, pero lo que no quiero que me digan es, profe, no sé qué hacer. Eso no, ¿verdad? Tienen que proponer algo y ahí podemos ver juntos qué es lo que más conviene. Y tienen toda, bueno, esto yo les dije hace 2 semanas ya, y tienen todavía 2 semanas para hacer. Pero como les dije, no dejen a última hora, porque no se hacen un día. Y acá al final, mira, al final hay algunos links
que les pueden ayudar para hacer el ensayo. ¿Sí? Si no saben cómo hacer, no saben cómo empezar, nunca hicieron un ensayo, también hay ayuda sobre eso. Ok, gracias, Arqui. No, por nada. Una pregunta, otro comentario. Parece que no. Entonces, eso, avancen, terminen, el semestre ya está por terminar, ya nos quedan 5 clases nomás ya. Ya estamos ahí terminando el semestre, este semestre complicado, raro y difícil. Así que yo estoy a las órdenes para lo que necesiten, dudas, consultas, envíenme sus trabajos pendientes, cada uno sabe qué les falta, ¿sí? Yo ya les mandé las notas también en el aula virtual, así que ya está todo disponible, depende de ustedes nomás ya terminar y avanzar, ¿sí? Así que eso. Nos vemos entonces el próximo viernes 22 de mayo y tenemos la tarea entonces para el 15 de mayo, esta tarea y el ensayo para el 22 de mayo y estoy disponible en el correo por cualquier cosa. Así que eso. Dale, Arqui, gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Pórtense Chao, bien. chao. Chao.